Buenas tardes a todos. Eh, qué bueno que estamos aquí. Y pues el día de hoy vamos a hablar de algo muy incómodo que nos pasa a todos los hijos de Dios. Y esto ya lo hemos hablado en varias ocasiones, pero ahora a través de toda la perspectiva del Evangelio de San Lucas, el día de hoy vamos a hablar del cristiano zarandeado. No estoy diciendo de pescado zarandeado, estoy diciendo cristiano zarandeado. Y, y yo he estado pensando mucho en esto del cristiano zarandeado porque muchos en el camino, hermanos, amigos, me han dicho, pues, ¿por qué a fuerzas tenemos que pasar por pruebas o por qué tenemos que pasar por tentaciones? ¿Por qué en el momento en que nosotros venimos al Señor Jesús, en lugar de que los problemas disminuyan, muchas veces los problemas aumentan? Y pues el hombre natural, la persona natural, lo que quiere es comodidad, seguridad, tranquilidad, facilidad, llevárnosla suavecito. Y eso es lo que el hombre natural busca, pero esto no fue dado a los hijos de Dios. Y luego también me he puesto a pensar que la salvación es gratuita, no es por obras, no es por lo que hacemos. La salvación es un regalo de Dios y no es por obras, es simplemente el amor de Dios manifestado a cada uno de nosotros. Por ese gran amor es que Dios nos hizo sus hijos. Pero les he explicado muchas veces que la salvación es gratuita, pero de ahí en adelante todo cuesta y todo duele. Y entonces me pongo a pensar en un niño que nosotros adoptamos, es un ejemplo, un niño que nosotros adoptamos para ser nuestro hijo y él pues no hizo absolutamente nada para ser adoptado por nosotros como hijo, pero ya que lo tenemos como hijo y que está viviendo con nosotros en casa, pues queremos que por lo menos tienda su cama, queremos que por lo menos lave un traste, queremos que si ya está en edad productiva, pues aunque sea algo, aporte para la casa. Y entonces un niño adoptado que no quiere lavar sus trastes o que no quiere tender su cama o que no quiere bajarle a la palanquita del baño, ¿qué significaría? Porque si bien al niño lo elegimos para ser nuestro hijo adoptado, porque lo vimos en una necesidad extrema y ahora él ya forma parte de nuestra vida, de nuestra familia, pero ahora él quiere que todo se le dé y se le ponga la cuchara con la comida en la boca. Ahí las cosas como que no están muy bien. Y algo es muy similar lo que pasa con nosotros, porque Dios nos da una salvación tan grande que nosotros jamás podríamos aspirar a comprarla. Jamás. Es un regalo. Pero ya que somos hijos de Dios, entonces ya recibimos un privilegio, ya tenemos derecho a una herencia, pero ahora también tenemos algunas responsabilidades como hijos. Y muchas veces esa responsabilidad como hijos no nos gusta. Y una de esas responsabilidades es que Dios prueba a sus hijos. Dios prueba a sus hijos. Y esto lo vamos a ver el día de hoy a través de el ejemplo de nuestro hermano queridísimo, apóstol, conocidísimo Pedro, y que tan criticado el apóstol Pedro. Y nuevamente ahora sí que vamos a hablar mal de Pedro, o vamos a hablar bien de Pedro. Aquí en San Lucas capítulo 22, en el verso 31 ya encontramos al Señor Jesús que está en los días
cercanos a su crucifixión. Y el Señor Jesús está preparando a sus discípulos. Y una de esas preparaciones para sus discípulos es que le anticipa a Pedro que Pedro va a fallar, que Pedro va a ser probado, que Pedro no va a pasar la prueba. Le está el Señor Jesús anticipando a Pedro, pero nosotros pensamos, y yo también siempre he pensado, que Pedro pues es el primero, el cabecilla, ¿verdad? El más importante, pero ya estudiando este verso en varias versiones, me doy cuenta que no solamente es Pedro y es Juan y es Jacobo y es Alejandro y es Luis y es Juan y es José y todo aquel que es hijo de Dios va a ser probado. Toda aquella mujer que sea hija de Dios va a ser probada. Y esto es parte, yo lo llamaría parte de las responsabilidades de los hijos de Dios. Vamos a ver, 22:31. Dijo también el Señor, le dijo, Simón, Pedro, he aquí Satanás os ha pedido, es decir, los ha pedido para zarandearos, es decir, para zarandearlos como a trigo. Entonces, miren, aquí la conjugación como aparece, parecería que dice, Simón, he aquí que Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero esta forma en que está redactado nos habla de que no solamente es Pedro y quién sabe cuántos más. Dijo también el Señor, Simón, he aquí Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo. ¿De cuántas personas está hablando? ¿De Pedro solamente? No, está hablando de varios. Probablemente está hablando de muchos, probablemente está hablando de millones, probablemente está hablando hasta de nosotros. Dijo también el Señor Jesús, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. De manera que entonces, todo hijo de Dios, todo discípulo del Señor Jesús, así como tenemos derecho a una herencia que Dios nos da, así como tenemos derecho a una vida eterna, también tenemos la responsabilidad de pasar por la prueba y por la tentación. Y esto es necesario. Esto es obligatorio. Esto es una parte inherente a la vida del Hijo de Dios. Y cualquiera que diga, ¿yo por qué? En otras palabras, lo que está diciendo son dos cosas. Una, yo no quiero ser hijo o hija de Dios, o lo que está diciendo es, yo no estoy de acuerdo con que mi papá quiera hacerme crecer. Porque a través de la tentación, a través de la prueba, nuestra fe crece. Nuestra fe crece, nuestro amor crece. Dice, pero yo he rogado por ti. ¿Qué quiere decir el Señor Jesús cuando le dice yo he rogado por ti? Le está diciendo yo oré por ti. Y ahí ya le está hablando directamente a Pedro. Le dice, yo oré por ti, Pedro. ¿Para qué? No oró para que no sea probado. No oró para que no sea tentado. El Señor Jesús oró para que no falte la fe en Pedro. Es decir, que lo que se está ejercitando en Pedro es la fe. Y le dice, y tú, una vez que vuelvas,
confirma a tus hermanos. Cuando tú vuelvas, ayuda a tus hermanos y esto reafirma. La prueba no solamente, la tentación no solamente fue para Pedro, es para todos los discípulos. Y todos van a ser probados. Sí, el primero en ser anunciado y en ser registrado aquí es Pedro, porque el Señor estaba hablando con Pedro, pero eso no quiere decir que los demás nos escapamos. Ahora, dice aquí zarandear como a trigo. ¿Y qué es zarandear? Pues miren, en el diccionario dice que zarandear es mover a una persona, sacudir a una persona de un lado a otro, agitarlo, agitar a una persona. Eso es lo que dice el diccionario. Entonces, como hijos de Dios, como discípulos del Señor Jesús, todos sus discípulos han de ser zarandeados. Todos los discípulos, para que su fe crezca, han de ser sacudidos. Entonces, me acuerdo del ejemplo del Señor Jesús y me acuerdo del ejemplo de Job. ¿Cuántos se saben la historia de Job? El hombre que perdió todo y no renegó. Y luego Dios le quitó la salud y no renegó. Y estuvo enfermo por mucho tiempo y no renegó. Y ese hombre, siempre nos hemos preguntado, ¿y por qué le pasó esto a Job si él no dio lugar a eso? Porque siempre pensamos que la tentación es un resultado de nuestra maldad. Y no es así. La prueba no es un resultado de nuestros defectos. Yo por muchos años pensé que nosotros como personas éramos probados en nuestras debilidades. Y eso es cierto. Pero yo pensaba que cada uno de nosotros tiene fortalezas y tiene debilidades. Hay puntos, cosas en las que somos fuertes, somos buenos para algo, pero en otras cosas no somos buenos. Eso es algo normal y natural. Y yo pensaba en mi pensamiento infantil que solamente éramos pensados en la debilidad. Y a través de la vida y a través de las cosas que han ido sucediendo y las cosas que hemos vivido y las cosas que hemos visto, he aprendido que también somos probados en nuestras fortalezas. Hay cosas en las que somos muy buenos. ¿Y saben por qué? Porque en lo que nosotros somos buenos, sabemos que somos buenos, nos sentimos buenos, nos creemos buenos y pues por ahí se mete, así muy escondidita, se mete la sutil arrogancia. Y se mete el orgullo y se siente el autodominio y se siente el poder. Y esas cosas, por ahí se mete el enemigo. Pero de manera que entonces el hijo, el discípulo del Señor Jesús, va a ser probado. Y no solamente a través de sus debilidades, sino también a través de sus puntos o de sus fortalezas, sus puntos fuertes. Entonces yo ahora me pongo a pensar, entonces, ¿será que Pedro realmente era un hombre con una gallardía especial, con un aplomo especial y que a través de eso a su corazón puede ser que haya entrado la arrogancia y a la hora que entró la arrogancia, entró Satanás, entró la tentación y entonces él cayó? ¿A quién podría o no sucederle eso? Miren, en la Nueva Versión Internacional dice, Satanás ha pedido a cada uno de ustedes. Y ahí ya se me hace mucho más fácil de entender. Dice, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como a trigo. Y dice el Señor Jesús, yo oré para que tu fe no falle.
cuando te arrepientas y vuelvas a mí, entonces vas a ayudar a tus hermanos. ¿Para qué es probado el Hijo de Dios? ¿Para qué es tentado el Hijo de Dios? ¿Para qué fue que Job tuvo que enfrentar tantísimas calamidades? ¿Para qué fue que el Señor Jesús fue probado y fue tentado? ¿Para qué? Aquí el Señor nos está dando la respuesta. Yo oré para que tu fe no falle, para que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, entonces ayudes a tus hermanos, ayudes a tus amigos. De modo que entonces el Señor Jesús fue tentado. Y sabemos que fue tentado durante 40 días en el desierto. Y el Señor Jesús estuvo orando. Y después de esos 40 días salió victorioso de la prueba y de la tentación. Y entonces Él empezó su ministerio. ¿Y qué hizo con su ministerio? Ayudar a los pecadores que no teníamos ninguna esperanza. Eso fue lo que Él hizo. Lo que sucedió con Job fue algo similar. Él pasó por muchas calamidades, por muchos sufrimientos, por mucha enfermedad, y después de que salió victorioso de la prueba, entonces Dios le restauró todo y fue un hombre más piadoso que el que había sido antes. Y aquí nos está diciendo el Señor Jesús, en referencia a Pedro, le está diciendo: mira, Pedro, Satanás pidió que seas zarandeado, vas a ser zarandeado. ¿Para qué? Para que tu fe crezca. Por un lado, entonces él va a crecer como persona, como seguidor, como discípulo, pero también para que cuando te vuelvas a mí, entonces vayas y ayudes a otros. No se vale que el Hijo de Dios se sienta feliz con que él o ella sean hijos de Dios. No se vale. No es justo para Dios. No es bueno para los discípulos del Señor Jesús. Si el Señor Jesús me alcanzó a mí, me alcanzó con un propósito. Si el Señor Jesús los alcanzó a ustedes, los alcanzó con un propósito. Y esto del propósito pues está tan manejado y tan manoseado que, pues un propósito, pues sí, un propósito. No, el propósito está bien claro. El Señor quiere que nosotros ayudemos a los que están alrededor nuestro. Y hemos también hablado mucho acerca de la ayuda y de todas estas cosas. Sí, con un taco, sí, con una moneda, sí, pero sobre esto, que ayudemos a los demás para que lleguen al reino de los cielos. Este es el objetivo, esta es la meta, este es el todo del Señor Jesús. Que nadie se pierda y que todos procedan al arrepentimiento. De manera que entonces es necesario que todos seamos probados, es necesario que todos crezcamos en la fe. Zarandear, tamizar, filtrar, separar lo bueno de lo malo. Eso es zarandear. Entonces, ¿por qué el Señor Jesús permitió que Pedro fuera zarandeado? Porque en Pedro había cosas buenas y había cosas malas. ¡Qué sorpresa! En mí hay cosas buenas y hay cosas malas. Y en toda persona que está sobre la faz de la tierra hay cosas buenas y hay cosas malas. Y Dios quiere quitar lo malo. Y Job era muy justo, era muy santo, era muy paciente, pero en él había cosas buenas y había cosas malas. Y el Señor Jesús, ¿por qué fue probado? No porque él tuviera cosas malas, pero sí estaba en riesgo de caer en las cosas malas.
¿Y cómo iba a poder ayudar a los pobres pecadores si él mismo no resultaba victorioso de la prueba y de la tentación? Porque básicamente eso es lo que el Señor Jesús ha podido hacer, que ninguno de nosotros jamás podremos hacer. Por eso es que Él nos tiene que dar su justicia. Porque Él sí resultó victorioso de la tentación y de la prueba, y nosotros hemos caído, hemos fallado. Igual que Pedrito. Ahora, miren, aquí en el capítulo 22, en el verso 40, dice que el Señor Jesús, en la noche previa a su crucifixión, fue a Getsemaní a orar, y esto también lo recordamos muy bien. Y entonces llegó a Getsemaní, al monte de los olivos, y les dijo a sus discípulos. ¿Qué les dijo? 22:40. ¿Qué les dijo? Oren para que no entren en tentación. 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 ¿Cuál es la manera de evitar las tentaciones? Orar. ¿Cuál es la manera de vencer la tentación? Orando. Pero si no oramos, ¿qué es lo que va a suceder? Va a venir la tentación y vamos a caer en la tentación. Ahora, el Señor Jesús le dice a Pedro: Satanás los va a zarandear a todos ustedes, empezando contigo. Y Pedro dice: yo puedo, Señor. A mí no me hace nada ese. Y aquí el Señor Jesús va a orar con sus discípulos y les dice: oremos para que no entremos en tentación. Y entonces el Señor se va a orar y los discípulos se quedan, ¿se acuerdan a qué? A roncar, los angelitos. Y yo pienso que si Pedro, en lugar de dormirse, hubiera orado, muy probablemente ni siquiera hubiera tenido la ocasión de ser probado, de ser tentado. Pero pues estaba cansadito. Entonces, ¿qué hizo? Se durmió y no oró. Y al no orar entró en la tentación, y al entrar en la tentación cayó en la tentación. Y entonces ahora era necesario que se arrepintiera, que aprendiera de eso, para que entonces ayudara a sus demás hermanos. Aquí lo interesante, y esto lo hemos hablado también muchas ocasiones, es que el Señor se metió en la brecha, se metió en el camino, se puso en el lugar para ayudar a Pedro. Porque estamos leyendo que el Señor le dijo: yo oré para que tu fe no caiga. Y tratando de parafrasear esta conversación entre el Señor Jesús y Pedro, yo pienso que el Señor Jesús le dijo: mira, debes orar para que no caigas, pero ya sé que no oras. Y ya sé que no vas a orar. Y hasta te voy a llevar a orar y no lo vas a hacer. Y como no lo vas a hacer, te vas a perder. Entonces yo lo voy a hacer por ti. El Señor Jesús, conociendo las debilidades de Pedro, conociendo sus fortalezas, sus puntos buenos y sus puntos malos, él sabía que Pedro no iba a orar. Y entonces le dice: yo ya oré por ti. Y eso es lo que el Señor Jesús hace de hermoso, de maravilloso, que aún sabiendo que somos débiles, aún sabiendo que somos flojos,
descuidados, aún así, así como un padre que ama a sus hijos, así el Señor Jesús dice, yo lo hago por ti. Y entonces el Señor Jesús ora por Pedro. Pedro, por no orar, entra a la tentación, cae en la tentación, pero el Señor rogó que su fe no fallara. Es el último hilito para salir a flote en medio de la tentación, la fe. Y entonces Pedro va y ante una criada se avergüenza de ser discípulo y niega ser discípulo. Y después viene el gallo, quizás eran las 5 de la mañana, y el gallo canta y vuelve a cantar. Y entonces Pedro dice, ¿qué he hecho? Pedro le dijo al Señor Jesús, soy capaz de morir contigo, y no fue capaz de reconocer frente a la criada. Y yo digo, ay, ese Pedro tan sacatón, ay, ese Pedro tan cobarde. Pero cuando me pongo a pensar en lo que a veces nosotros, en las empresas, cuando uno llena la solicitud de empleo, le preguntan a uno religión y ¿qué le pondré para que no se den cuenta que no soy o que sí soy? Nada más con una simple pregunta y un cuadrito, ya no estamos temblando. Y igual que Pedro ante una criada, se asustó y mejor dijo que no. Dijo, ay no, porque pues, me van a querer cargar con Jesús, y pues, si Jesús se va a morir, pues que él se muera, pero yo no. Y después se da cuenta del grave error que cometió, y después de haber cometido su grave error, lo hemos visto en las películas, y yo creo que está algo cerca de la realidad, que el Señor Jesús está tirado y Pedro también está tirado agachándose para verlo, y a la hora que se cruzan sus miradas y el Señor Jesús le está diciendo, Pedro, yo oré por ti para que salgas de esto. Y Pedro le está diciendo, imagínense lo que le está diciendo Pedro al Señor, Señor, yo te dije que iba a morir por ti y mira lo que he hecho. Y aún así le dice el Señor, tú puedes. Y Pedro se arrepintió y después fue un gran predicador. El caso de Judas pues es diferente, ¿verdad? Porque Judas tampoco oró, ¿verdad? Que estábamos el miércoles recordando, no oró, no leyó sus escrituras, no escuchó las palabras de Jesús. Y el Señor Jesús oró por él. También oró por él, porque oró por todos los discípulos para que su fe no cayera. Y entonces él no se arrepintió. No se arrepintió y ya no fue ni a ayudarse a sí mismo, ni tampoco a ayudar a los demás. Bueno, qué cuadro tan triste, y a veces digo qué cuadro tan desesperante, porque si todos vamos a ser probados, pues entonces yo ya no quiero. ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes sí quieren? Aquí en esos mismos días en que el Señor Jesús iba a ser crucificado, en la noche, en la última cena, el Señor Jesús estuvo con los discípulos y oró por ellos, y también oró por todos los que íbamos a creer. Esta se llama la oración sumo sacerdotal, y es una oración del Señor Jesús que hasta estos días, hasta este momento y hasta este lugar y hasta cada uno de nosotros sigue resonando esta palabra del Señor Jesús en los oídos de Dios, para socorrernos, para ayudarnos, para sacarnos victoriosos de la tentación. Juan capítulo 17. Y con esto vamos a terminar.
Juan capítulo 17. Y esto sucedió justito antes de que el Señor fuera arrestado. Antes de que Jesús cayera en la mano de los centuriones, Él se detuvo un momento y dijo: todos ustedes van a pasar por momentos difíciles como yo, pero yo voy a pedir al Padre para que ustedes, después que se libren de la tentación, después de que se arrepientan y vuelvan ustedes a mí, entonces ustedes vayan y ayuden a sus hermanos. Juan 17, verso 14 dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No somos del mundo. Verso 15. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y aquí también, ¿cómo dice el Padre Nuestro? ¿Se acuerdan cómo dice el Padre Nuestro? Líbranos del mal. Nada más que en el Padre Nuestro es una oración que sale de nuestro corazón y que le decimos: Padre, líbranos del mal. Y aquí esta es una oración del Creador, del ungido, del Mesías, del Salvador, poniéndose en el lugar de cada uno de nosotros, diciéndole: Padre, guárdalos del mal. Y está diciendo el Señor Jesús: guarda a Juanita del mal. Guarda a Rosa Elena del mal. Guarda a Deni del mal. Guarda a Ned del mal. Guárdalos del mal. Padre, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. ¿Saben, hermanos? A veces equivocadamente y a veces acertadamente, pero pienso que si nosotros, como hijos y como hijas de Dios, nos detuviéramos un momento para orar, para entrar en comunión con Dios a cada día de nuestra existencia, estoy seguro de que muchos problemas de los que vivimos ni siquiera pasarían por nosotros. Pero eso solamente lo podemos descubrir, eso solamente lo podemos experimentar, eso solamente lo podemos gozar si nos ponemos en las manos de Dios todos los días. Quizás 5 minutos en la mañana, 10 minutos en la mañana, quizás mucho, 15 minutos, pero unos minutos en la presencia de Dios. Oren, dijo el Señor Jesús, para que no entren, para que no enfrenten, para que no caigan en tentación. Y el Señor Jesús nos dice: hijitos, si ustedes no oran, yo oraré por ustedes. Pero me interesa que cada uno de ustedes, hijitos míos, resulten victoriosos ante la tentación, porque entonces los voy a seguir invitando a que ustedes oran por todos aquellos que no oran. Si tus hijos no oran, tu mamá puedes orar por ellos. Si tus hijos no oran, papá, tú puedes orar por tus hijos. Si tus vecinos no oran, nosotros podemos orar por nuestros vecinos. Si nuestros papás o nuestros tíos o nuestros abuelitos, si el esposo no ora o la esposa no ora, cada uno puede orar por aquellos que no oran. Porque entonces nuestro corazón se va a parecer más al corazón del Señor Jesús, ayudando
a los que andan extraviados, orando por ellos. Y con eso no solamente vamos a ayudar a los demás, sino que vamos a evitar la tentación. Y si la tentación viene, vamos a resultar victoriosos. Padre, en esta mañana, a esta hora, te damos gracias porque tu Hijo Jesucristo, antes de irse, intercedió por cada uno de nosotros. No solamente el Señor es nuestro abogado y nuestro Salvador, sino que también Él es el mayor intercesor. Y te damos gracias, Señor Jesús, porque habiendo sido carne, nos comprendes. No nos echas en cara las debilidades, no nos echas en cara nuestros defectos. Más bien, tú, Señor, oras por nosotros para que nosotros salgamos victoriosos. Espíritu Santo de Cristo, ayúdanos para ser como el Hijo de Dios. Ayúdanos para orar por aquellos que amamos y que no oran. Ayúdanos, Señor, para orar por aquellos a quienes no les caemos bien, porque así también lo hace tu Hijo. Señor, queremos ser más como tú. Gracias, Padre. En Jesucristo. Amén.